Muy bien chicos, continuemos entonces. Mira, hasta este momento hemos dicho que el Virreinato del Perú fue creado en 1542 por el rey de España Carlos I o también llamado Carlos V en el Cirro, ¿no es así? Fue creado mediante un documento llamado las Nuevas Leyes de Indias o Real Ordenanza de Barcelona y lo hizo con el objetivo de centralizar el poder, eliminar las gobernaciones y restar poder a las encomiendas. De esa manera es que surge este Virreinato del Perú en reemplazo de las gobernaciones que se habían creado tras la destrucción del Imperio Inca. Muy bien, entonces estamos acá. Ahora, debido a la gran extensión del territorio del virreinato, recuerda que va desde Centroamérica en Panamá, perdón, que va desde Panamá en Centroamérica hasta el estrecho de Magallanes al sur de Chile. Entonces, como es muy extenso el territorio, para una mejor administración fue dividido en lo que se le va a llamar audiencias. Para ser preciso, 7 audiencias será dividido este gran virreinato del Perú. Las audiencias eran así como, imagínate un rompecabezas. Un rompecabezas se divide en piezas, ¿sí o no? Imagínate cada una de esas piezas es una audiencia y se encarga de administrar una zona en especial dentro del virreinato. Por ejemplo, la audiencia que estaba más hacia el norte y la más antigua, la que fue fundada primera, es la audiencia donde está el actual Panamá. Por eso que ponemos acá primerito, mira, la audiencia de Panamá, la más antigua. Luego de ahí bajemos de norte a sur, ¿sí? Bajemos de norte a sur. Debajo de la audiencia de Panamá, aquí se encuentra otra audiencia, como si fuera otra pieza, ¿no? De rompecabezas, todo esto. La audiencia de Santa Fe de Bogotá, ¿sí? La audiencia de Santa Fe de Bogotá. Luego de ahí seguimos bajando y a esta altura se encontraba otra audiencia que se llama la audiencia de Quito. Y si de ahí seguimos bajando, se encuentra la audiencia más importante de todas. Aquí se encuentra la audiencia más importante. ¿Por qué la más importante? Porque resulta que ahí se encuentra la capital de todo el virreinato. Aquí se encuentra la ciudad en la cual vivía, de la cual gobernaba el virrey. Es decir, la ciudad de Lima, sí, hijo, nuestra ciudad, Lima, en estos tiempos era el centro político, económico, militar, administrativo de todo Sudamérica, de todo el virreinato del Perú. Lima fue llamada la ciudad de los reyes, ¿ok? Y nuestro puerto, el Callao, ¿no? En esos tiempos no estaba lleno de delincuentes en las calles que fueran robando, ¿no? Sino que en esos tiempos, el Callao era el principal puerto de toda América. Para que el comercio se active era a través del Callao, pues chicos, ¿sí? Resulta que aquí se encuentra la audiencia más importante que se le llama la audiencia de Lima. La audiencia de Lima. Seguimos bajando, aquí al costado se encontraba la audiencia de Charcas. Seguimos bajando y por acá se encontraba, mira por acá, mira acá, la audiencia de Santiago. Antes que la audiencia de Santiago, ahí se encontró otra audiencia llamada Concepción, pero eso fue un tiempo nada más, luego fue reemplazada por la audiencia de Santiago. Y en esta parte de aquí, se encuentra la séptima audiencia, que se llama la audiencia de Buenos Aires, ¿ok? Punto, hasta ahí, mira. Si te das cuenta, hijo, estas audiencias son las que más adelante van a dar origen a los países, ¿sí o no? Casi 300 años después, porque son 300 años, casi 3 siglos que los españoles dominaron estas tierras y supieron aprovecharse de las riquezas que habían en esas tierras, ¿eh? Entonces, casi 300 años después, los sudamericanos se van a independizar, se van a liberar de España y van a nacer países libres e independientes, ¿sí o no? Pues resulta que los países nacen tomando como base estas audiencias, porque mira, si te das cuenta, la audiencia de Panamá, más adelante, nace un país ahí llamado Panamá, ¿sí? De la audiencia de Santa Fe, más adelante surge un país llamado, correcto, Colombia. De la audiencia de Quito nace, muy bien, Ecuador. De la audiencia de Lima nace el actual Perú. De la audiencia de Charcas nace el actual Bolivia. De la audiencia de Santiago nace el actual Chile. De la audiencia de Buenos Aires nace el actual Argentina, correcto, muy bien, exacto, vas bien hasta ahí, va bien. Ahora quizás alguien por ahí me pregunte, ¿no? Siempre hay uno que atiende y que siempre piensa más, ¿no? Y dice, profesor, me dice, profesor, pero yo creo que me está estafando usted, profesor. Me dice que de ahí surgen los actuales países, pero de eso no son todos. ¿Dónde está Paraguay y dónde está Uruguay? Ah, buena pregunta. Pues sucede que Paraguay formaba parte de la audiencia de Buenos Aires, pues. Más adelante, cuando Buenos Aires se independice, una parte se va a fragmentar y van a ser Paraguay y de la otra van a ser Argentina. Ah, ya, profesor. Y Uruguay, sucede que Uruguay
parte de Uruguay estaba en territorio de dominio portugués, estaba aquí, gran parte de Uruguay, se le llamaba Sacramento. Sucede que casi unos 200 años después de dominación, los portugueses y españoles firman un nuevo tratado llamado San Ildefonso, y mediante el tratado de San Ildefonso, España le cede a Portugal selva amazónica. Le cede, mira todo esto, selva amazónica. Por eso que hoy en día Brasil es grande, ¿sí o no? Porque toma como base el territorio de dominio portugués, pues, ¿no? Y a cambio, ¿qué cosa obtiene España? Obtiene Sacramento. Es decir, lo que es Uruguay pasa a poder de los españoles. Es ahí donde luego va a surgir Uruguay, ¿no? Pero más adelante todavía. Por el momento, estas son las audiencias que están dentro del Virreinato del Perú. ¿Sí, chicos? Listo. Queda hasta ahí. Ahora pasemos a ver lo que es la organización política, ¿sí? Acompáñame por acá, por favor. Ven conmigo. Bien, chicos, continuemos por acá, miren, veamos por acá. Lo que tenemos que ver ahora es la organización política, quién es la máxima autoridad de todo el virreinato y luego cómo va bajando en rango, en importancia y cuáles son sus funciones. Creo que es obvio que tú te das cuenta que la máxima autoridad de todo tiene que ser el monarca, es decir, el rey de España, ¿sí o no? Es obvio de que el rey de España sale venciendo al final y él es el que crea el virreinato del Perú, él es el que logra quitarle el poder a los encomenderos, a los antiguos conquistadores y centraliza el poder en favor suyo, ¿sí o no? Por lo tanto, aquí tenemos que poner como máxima autoridad de todo al rey de España, suprema autoridad de España, que tiene un poder absoluto, es decir, un poder que no lo comparte con nadie, ni da explicaciones de sus funciones a nadie. En Europa en ese momento está iniciándose algo que luego nosotros le vamos a poner el nombre de monarquías absolutas. Es decir, estados controlados por un monarca con un poder total, que engloba todo, un poder absoluto y que no tenga que dar explicaciones a nadie. Entonces, su poder es de tipo absolutista. Estas tierras, Sudamérica, casi toda Sudamérica, estuvo bajo dominio español durante casi 300 años, es decir, casi 3 siglos. Y durante todo ese tiempo, ni un rey español pisó territorio americano, nunca ningún rey vino a visitar estas tierras que dominaba. Pero muy bien que se sirvió de las riquezas que se llevó de aquí para poder engrosar su economía y de esa manera convertir a España en la primera potencia de Europa a lo largo del siglo XVI. En el siglo XVII su economía se estanca y en el siglo XVIII entra en crisis España. Pero si vemos que la minería, la extracción de metales, oro y plata que se llevaban y el comercio, ¿no? Es decir, traer productos de España para venderlos a América, ¿así? Fueron las dos principales actividades económicas que ellos practicaban en sus colonias americanas. Entonces vamos a ver que los españoles supieron muy bien engordar su billetera con todo lo que se llevaban de estas tierras. Pues bien, sucede que durante estos casi 300 años de dominación, aquí tenemos la lista de reyes que se encontraban gobernando allá en España. El primero de ellos tenemos a este personaje, mira, llamado Carlos I. A este señor ya lo conoces ya. Hace un momento te dije que Carlos I es el que crea el Virreinato del Perú. ¿Te acuerdas? El que era hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso, el nieto de los reyes católicos. Ya, ese mismo Carlos I. El mismo que llegó a ser emperador del Sacro Imperio, el Carlos V. Sí, ese mismo hijo, ese Carlos I. Sucede que Carlos I y sus descendientes, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, todos ellos pertenecen a una misma familia o dinastía. También se le dice casa reinante. Pertenecen a la familia de los Habsburgo. Sucede que los Habsburgo también son conocidos como la Casa de Austria, porque proceden de ese lugar. Y si hace un momento te decía que a lo largo del siglo XVI, España fue la principal potencia de Europa, por lo tanto en el siglo XVI tanto Carlos como Felipe II fueron los hombres más poderosos de toda Europa. A ellos se les recuerda con el nombre de los Austrias Mayores. Los Austrias Mayores, porque eran los hombres más poderosos
de toda Europa. Efectivamente, tenían mucho territorio y mucho poder. Pero al siguiente siglo, en el siglo XVII, como te dije, la economía se estanca, ¿no? La minería y el comercio empieza a detenerse, ¿no? Hay problemas, hay problemas. Y sucede que durante esos tiempos ya no estaban gobernando ellos, estaban gobernando Felipe III, luego Felipe IV y Carlos II. Por lo tanto, ellos ya no son los más poderosos de Europa. En el siglo XVII, España ya no es la primera potencia de Europa, ahora lo es Francia. Por eso que Felipe III, Felipe IV y Carlos II son recordados como los Austrias menores. ¿Ok? Los Austrias menores. Y peor todavía, mira lo que sucede acá. Sucede que Carlos II, aparte de que era una persona muy descuidada, era muy descuidada y muy grotesca en cuanto a su forma de ser y en cuanto a su forma de comer, era una persona muy enfermiza. Era muy enfermiza. No solamente era impotente, ¿sabes lo que es eso? Sino que también era estéril. Por lo tanto, Carlos II no deja heredero a la corona, no hay un hijo que herede la corona. Es ahí donde empiezan los enfrentamientos. Otras familias van a luchar por ocupar el trono de España. A eso se le conoce con el nombre de la Guerra de Sucesión Española. Va a haber un enfrentamiento. Al final de ese enfrentamiento, en el año 1714, se firma un tratado llamado Utrecht. Y mediante ese tratado, los vencedores van a ser una familia llamada los Borbón, procedentes de Francia. Ah, profesor, entonces ahora los nuevos reyes ya no van a ser los reyes de la familia Habsburgo, ahora van a ser los reyes de la familia Borbón. Correcto, exacto, muy bien dicho. Ahora la nueva familia de gobernantes son los Borbones. Por eso que mira acá, pues, mira acá, tanto Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, esos reyes de España que van a estar durante el siglo XVIII, ¿no? 17 al 18, van a ser reyes de otra familia. Son reyes de la familia de los Borbones, ¿ok? Son reyes Borbones. ¿Cuándo se crea el Virreinato del Perú? Con el rey Carlos I. Cuando el Perú adquiere su independencia y se libera de España, cuando en España está gobernando Fernando VII. Profesor, ¿qué? Y ahí se acabaron los reyes, ya no hay más reyes después de eso. No, pues salvaje, no digas eso, no te estoy diciéndote eso. Yo te estoy diciéndote que él era el rey cuando dejamos de ser virreinato del Perú. Después de eso, España va a seguir teniendo reyes, pero eso ya no nos interesa a nosotros ya. Porque nosotros ya vamos a ser un país libre e independiente para 1824, ¿ok? Listo, entonces esos son los reyes que van a estar allá en España. Regresamos aquí, mira. Debajo del rey existe una institución política judicial que es la encargada de ver todo lo que pasa en la colonia, es decir, todo lo que pasa en América. A esa institución se le conoce con el nombre del Supremo, el Real. Se le conoce con el nombre de Real y Supremo. Así hace el nombre, ¿eh? Qué fino, ¿eh? Real y Supremo Consejo de Indias. ¿Sí? Real y Supremo Consejo de Indias. Estas personas que formaban parte del Consejo de Indias eran los encargados de ver todo lo que sucede con sus colonias en América. El rey no se preocupaba de eso. El rey se encargaba de reinar allá en España, de ver sus otros dominios, de contar su dinero, de verse en guerras. Pero si algo pasaba en América, quien se encargaba era el Real y Supremo Consejo de Indias. Había un problema judicial, lo máximo que podías alcanzar al Consejo de Indias. ¿Sí? El encargado de elegir autoridades menores en América, el Consejo de Indias. El encargado de elegir al virrey, ese sí era el rey, pero muchas veces por consejo de esta institución, ¿no? del Consejo de Indias. Cuando el virrey había terminado su tiempo de gobierno en América y tenía que irse a España, el Consejo de Indias tenía que investigar. ¿Sí? Entonces, el Consejo de Indias está en todo, lo que compete a los dominios o a las colonias, ¿sí? Por eso que acá yo te pongo, mira, máximo organismo administrativo y judicial. Ambos, tanto el rey como el consejo, lo podemos poner como si fueran autoridades allá en España. A esto también se le conoce como la metrópoli. Se dice la metrópoli al país que está dominando.
al país que tiene muchas colonias, es decir, muchos territorios conquistados en otros lugares. Ella, España, es nuestra metrópoli, porque nosotros, América, somos su colonia. Nos han conquistado, nos están dominando, somos su colonia. ¿Ok? Pues bien, debajo de ellos vienen autoridades locales, es decir, autoridades en América. Y creo que te das cuenta quién es la máxima autoridad en América. Es el virrey. El hombre de confianza del rey. El rey le ha dado al virrey la potestad de poder gobernar casi por toda Sudamérica, ¿sí o no? Porque el virreinato del Perú te das cuenta que es inmenso, ¿sí o no? Pues el virrey entonces es una persona poderosa. Es una persona tan poderosa que su rey le ha dado poder económico, político, judicial, administrativo para dirigir al ejército, inclusive en cuestiones religiosas también tiene competencia. Entonces el virrey de cualquiera, el virrey es una persona sumamente poderosa. Conclusión: si el rey tiene que elegir a alguien y darle semejante poder, tiene que ser una persona de mucha confianza, de su entera confianza. Sucede que durante casi los 300 años que nosotros fuimos su colonia, la colonia de España, en América nos han gobernado un número de 40 virreyes, ¿ok? Máxima autoridad política, económica, militar y administrativa. Total, 40 virreyes han gobernado el Perú. Desde el primero de ellos, llamado, mira acá, aquí, mira acá, mira aquí. Aquí tengo una pequeña lista de principales virreyes. Ojo, son 40, pero acá te voy a mencionar algunos nada más. Los dejo para el final. ¿Okay? Por acá, luego del virrey, debajo, tenemos un consejo encargado de administrar justicia y recibe el nombre de la Real Audiencia. Este nombre audiencia ya lo has escuchado hace un momento. ¿Te acuerdas que el virreinato del Perú se divide en 7 audiencias? Pues bien, resulta que hay audiencias diferentes. Hay audiencias mayores que se les llama audiencias virreinales, pero también hay audiencias menores, ¿ok? Audiencias menores o secundarias. ¿Cuáles son las audiencias virreinales? Las dos más importantes. Uno, la audiencia del Perú, dentro del virreinato del Perú. Y la otra, la audiencia que se encuentra en el otro virreinato, en el virreinato de Nueva España. ¿Te acuerdas que dije que hay 2 virreinatos? ¿Te acuerdas que hay un virreinato en Sudamérica, que es el virreinato del Perú, pero en Centroamérica, hacia Norteamérica, está el otro virreinato llamado Nueva España? Ya pues, entonces hay 2 reales audiencias importantes, una en cada uno. Y las demás audiencias, la audiencia de Charcas, la audiencia de Quito, la audiencia de Santa Fe, estas son audiencias menores. ¿Ok? Resulta que estas audiencias, como es una institución judicial, está dirigido por un grupo de personas que se encargan de ver los litigios, los juicios. Por eso que esas personas, esos jueces también son conocidos como los oidores, porque se encargan pues de escuchar los casos, los problemas, ¿sí? Administran justicia. Se les conoce con el nombre de los oidores. Punto, muy bien. Y aquí viene el problema. Acá viene el problema, ¿no? De esta persona sí yo no quiero hablar. A ver, chicos, continuamos con esto. Después de una pequeña interrupción, había una pequeña... fallas técnicas por ahí. Continuamos, mira. Nos quedamos en la... te decía, acá viene el problema, mira. Acá viene el problema. Debajo de la Real Audiencia existe un tipo de autoridad española que son más que todo recordados como los más crueles explotadores de los indígenas. Fueron los más odiados de todos. Se les conoce con el nombre de los corregidores. Sucede que el virreinato del Perú se divide en audiencias, ¿no? 7 audiencias. Ahora, las audiencias a su vez se subdividen, ¿no? En pequeñas piecitas, ¿no? Que se les va a llamar corregimientos. Entonces, un corregimiento es toda una región administrada por un corregidor. Sucede que el corregidor es una autoridad importante para los españoles, ¿ya? Por acá vamos a poner el corregimiento. ¿Ok? El corregimiento está dirigido por un corregidor. Y sucede que el corregidor se encarga de algo fundamental para España, que es el cobro de tributos. Ya. Él es la SUNAT.
Algo parecido. Él es el que va a cobrar los tributos a la masa indígena, a los miles de indígenas que existen y que son considerados vasallos del rey. Pero muy bien que los maltratan aquí a los pobres indígenas. Este corregidor se encarga de ir entonces a cobrar el tributo y por lo tanto es muy odiado por los indígenas. Peor aún, es más odiado todavía porque él es el encargado de llevar a los indígenas al trabajo forzoso, al trabajo obligatorio que se llama la mita. Hay diferentes tipos de mita, pero la mita más utilizada por los españoles era la mita minera, es decir, el trabajo forzado en las minas, ¿sí? Y ese trabajo a los indígenas no les gustaba porque no había seguridad, era muy riesgoso, muchos morían en esos túneles, se llaman socavones, ¿no? Para poder sacar el oro y la plata, muchos se enfermaban y en cantidades, cientos de ellos van a ir poco a poco muriendo por ese trabajo, le tenían miedo al trabajo a las minas. Y resulta que el corregidor es el encargado de llevar el trabajo a las minas y encima, ¿no? Se llama mito ese tipo de trabajo, y encima es el encargado de cobrar los tributos. Por lo tanto, el corregidor era odiado, pero los indígenas soportaban, había un equilibrio de temor, de miedo, el explotador y el explotado, que aguantaba y aguantaba ese tipo de vida, no le queda otro pues al pobre indígena. El problema cuando viene, cuando en el siglo XVIII por 1700 se le da un derecho al corregidor. Acá esto fue lo que colmó todo, el llamado reparto mercantil. El reparto mercantil. ¿Qué cosa era el reparto mercantil? Era el derecho del corregidor para venderle producto a los indígenas obligatoriamente. Quiere decir que el indígena no tenía la opción de elegir si quería o no. Simplemente por ser vasallo del rey tienes que comprar. ¿Quién salía beneficioso con esto? Uno, el rey de España. Segundo, el corregidor. Y tercero, los comerciantes que traían los productos hacia las Américas, ¿sí o no? Hacia la colonia. Por lo tanto, como todos salen ganando, el pobre indígena salía perdiendo. Esto, con el paso de los años, fue colmando completamente al indígena. Esto es la gota que derramó el vaso, porque a lo largo del siglo XVIII vamos a ver que se van a dar más de 80 rebeliones indígenas contra los españoles. Tú conoces la principal de todas, que es la rebelión de José Gabriel Condorcanqui y Noguera, ¿sí o no? Más conocido para los amigos como Túpac Amaru II. Pues resulta que esa solamente es una de todas, ¿ya? A lo largo de todo ese siglo se dieron más de 80 rebeliones indígenas. ¿Y todas las rebeliones por qué se daban? Claro, pues debido a la mita, debido al cobro de tributos, pero principalmente se daba ¿qué? Al reparto mercantil. Algo que los indígenas tenían un tremendo temor y tremendo odio a los corregidores. Por eso que cada vez que se daba una rebelión, ¿cuál era la consigna? Chapa a tu corregidor y déjalo paralítico. Algo parecido era, había que matar al corregidor por los abusos que cometía. Entonces, cuando se da la sublevación de Túpac Amaru, allá por 1781, ¿no? La rebelión al final es aplastada. Los españoles logran vencer a Túpac Amaru y al final al pobre lo van a ejecutar junto a su esposa Micaela y a sus hijos, ¿no? Pero el rey de España entendió de que esa institución llamada corregimiento, esa autoridad llamada corregidor estaba muy gastada, tenía mucha mala fama. Por eso que el rey de España dijo, vamos a eliminar ese tipo de autoridad, que ya no exista. Porque si sigue existiendo ese tipo de autoridad en América, va a seguir creando odio en los indígenas y los indígenas se van a seguir levantando en armas. Entonces no hay que provocar, hay que explotarlo pero suave, disimulado, pues no hay que matarlos así de frente, ¿no? Poco a poco. Por eso que el rey de España dio unos cambios que se les llama las reformas borbónicas. ¿Sí? Justamente te acuerdas que en España primero gobernaban los reyes Habsburgo y luego entró la familia Borbón. Ya pues resulta que los Borbones dio una serie de cambios y entre esos cambios ¿cuáles fue? Eliminar el sistema de corregimiento, mira acá, y lo reemplazó por otro sistema conocido como las intendencias. ¿Sí? Las intendencias. Pero date cuenta. El corregimiento existió durante casi 200 años y explotaban a los indígenas. Después de muchísimo tiempo, los reyes borbones de España decidieron eliminar este sistema y crear las intendencias.
Las intendencias estaban dirigidas por un intendente, pero eran personas de menos poder. ¿Por qué de menos poder? Porque tenían un territorio menos que gobernar. Punto. Ahí me detengo un ratito y quiero que entiendas esto adicional, mira. ¿Te acuerdas que el virreinato del Perú es todo esto, sí o no? Mira. Este es el virreinato del Perú, ¿sí o no? Gigantesco, todo Sudamérica, ¿sí o no? Abarcaba Colombia, Ecuador, el actual Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Panamá, ¿sí o no? Pues bien, esto fue durante 1500 y 1600, cuando en España gobernaba la familia de los Habsburgo. Pero ¿te acuerdas que te mencioné hace un momento que Carlos II, el hechizado, no deja heredero? Y tras él se terminan los Habsburgos y sube al trono los Borbones. Pues sucede que los Borbones realizaron una serie de cambios o reformas que llevan su nombre, las reformas borbónicas. Y una de las reformas que hicieron, ¿sabes cuál fue? Disminuirle el poder al virreinato del Perú, para centralizar mejor el poder, para captar una mayor cantidad de impuestos. Vamos a crear otros 2 nuevos virreinatos, dijeron. Profesor, ¿y cómo van a crear nuevos virreinatos? ¿De dónde van a sacar más tierra? No, no es que van a sacar más tierra, sino que van a quitarle tierras al virreinato del Perú. En la parte norte crean un virreinato llamado Nueva Granada, y en la parte sur van a crear otro virreinato llamado Río de la Plata. Por eso que al final, mira, ¿cómo termina para el siglo XVIII? De esta manera, mira. De esta manera. ¿Lo ves o no? Míralo bien. Míralo bien. En este otro mapa tú puedes observar que el virreinato del Perú ya no es toda Sudamérica, sino es solamente esta parte de aquí, la amarilla. Abajo el virreinato de Río de la Plata, un nuevo virreinato con su capital Buenos Aires. Y arriba el virreinato de Nueva Granada con su capital Santa Fe de Bogotá. La capitanía de Venezuela sigue aparte, ¿no es así? Y acá se crea otro lugar llamado la Capitanía General de Santiago, la Capitanía General de Chile. Entonces, estos cambios hicieron que el virreinato del Perú fuera mucho más pequeño. Ahora sí, regreso al tema de acá, mira. Otra reforma que hicieron los españoles, ¿cuál fue? Te dije, eliminar el sistema de corregimientos debido a la sublevación de Túpac Amaru, ¿no? Ya no quieren más sublevaciones los reyes de España. Eliminaron este corregimiento y crearon las intendencias. Ahora, el intendente encargado de dirigir una intendencia ya no iba a dirigir pues un territorio inmenso dentro del virreinato antiguo, sino iba a dirigir un territorio mucho más pequeño porque el virreinato era más pequeño, ¿sí o no? Profesor, entonces, si el virreinato del Perú ahora es más pequeño, ¿cómo se dividió? ¿En qué se dividió? Se dividió en 7 intendencias. Aquí están, mira, hijo, míralos acá. A ver, un ratito, lo vamos a dejar esto por acá, mira. Esto es con las reformas borbónicas, ¿sí? Este es el virreinato antes de las reformas borbónicas. Este es el virreinato en el siglo XVI, XV, XVI. Y este es el virreinato en el siglo XVII, XVIII. ¿No es así? Para adelante. Mira acá. Vayamos por partes. La intendencia, ¿no es así?, era entonces una institución dirigida por un intendente que surgió en reemplazo de los corregimientos. ¿De qué se encargaba el intendente? Número 1, se encargaba de cobrar los tributos. Profesor, igual que el corregidor. Sí, igual que el corregidor. Igual. Número 2, se dedicaba al traslado de la mita, es decir, al trabajo de los indígenas en las minas. Profesor, igual que el corregidor. Sí, también igual que el corregidor. Pero no tenía menos el reparto mercantil. Ya, pues fue inteligente el rey de España, le quitó ese derecho que tenía el corregidor. Recuerda que esto es lo que tanto detestaban los indígenas, ¿sí? Claro, pues esto también, pero podían aguantarlo. En cambio, esto ya les cansó, ¿sí? Por lo tanto, cuando el rey de España crea las intendencias, les dice, seguirán cobrando tributos y mita, pero ya no tendrán el reparto mercantil. Y además van a dirigir sobre un territorio mucho más pequeño, porque el virreinato ahora es más pequeño también, ¿sí? ¿En cuántas intendencias se dividió el virreinato del Perú, ya modificado? En 7 intendencias. Aquí están, mira. Las intendencias de Trujillo, la de Tarma, la de Huamanga, la de Lima, la de Arequipa, la de Cusco y la de Huancavelica. 7 intendencias. Quiere decir que todo este territorio estaba dividido así, en 7 intendencias, hijo, en 7 intendencias. Y si tú te das cuenta,
Más adelante, cuando el Perú se independice, cuando sea un país libre, sobre la base de estas 7 intendencias, ¿qué cosa es lo que van a aparecer? Los actuales departamentos del Perú, los departamentos. Profesor, pero los departamentos eran más, Juan. Yo me acuerdo que antes me enseñaban que había 24 departamentos. Claro, pues con el paso del tiempo estas intendencias se convierten en departamentos del Perú y luego se van partiendo en más pequeños y van aumentando los departamentos porque se van fragmentando estos, ¿sí? ¿Sí? Listo, entonces, el intendente reemplazó a los corregimientos, pero también existía otra autoridad que era el gobernante de la ciudad. Se le conocía como el cabildo o ayuntamiento. Hoy en día le llamarías municipio. Hasta ahí las autoridades españolas. También existía alguna autoridad que se llamaba el curaca, pero este era indígena, era jefe de pueblo indígena. Y el barayoc, que también era un indígena. Sucede que estas autoridades, tanto el curaca como el barayoc, eran autoridades indígenas que servían de nexo, es decir, servían para que el español pudiera explotar al pueblo indígena, ya que ellos se encargaban de gobernar directamente a los indígenas. Son indígenas, no son españoles, pero son indígenas, son jefes indígenas que sirven a los españoles. Por ejemplo, Tupac Amaru II, ¿no? Nuestro querido José Gabriel Condorcanqui era un curaca, bueno, o cacique también se le llama, era cacique del pueblo de Tungazuca, Surimán y Pampamarca. Quiere decir que él servía a los españoles, pero cuando luego se cansó de los abusos de los españoles, se cansó de las reformas borbónicas que habían hecho los españoles, entonces él se levantó en armas, ¿no? Contra los españoles, ¿ok? Listo, chicos. Hasta ahí la clase de hoy en cuanto a la organización política del virreinato. Espero que me hayas atendido, espero que hayas entendido y espero que hayas retenido la información. ¿Sí? Hasta ahí por el día de hoy. Nos vamos a ver en una próxima clase. Nos vemos, chicos. Hasta luego.